Estaba lloviendo con gran intensidad, la vecindad tenía vibras muy diferentes, solo se escuchaban las gotas de lluvia golpeando al suelo y un viento que daba la impresión de que el clima era frío. El Chavo y Ñoño estaban en la casa de Don Ramón mientras pasaba la lluvia, pero poco a poco empezó a anochecer y el viento era cada vez más fuerte. Don Ramón estaba mirando por la ventana mientras se fumaba cómodamente un cigarro. El Chavo, Ñoño y la Chilindrina estaban sentados en el sillón platicando tranquilamente mientras comían lo que parecía ser tostadas de picadillo. Dentro de esta conversación, el Chavo les dice, la semana pasada iba caminando en la calle, y justo en la tiendita de la esquina un vagabundo estaba discutiendo con un taxista y lo que alcancé a escuchar que dijo fue lo siguiente, no me deja en paz aquel niño, cuando intento dormir lo único que quiere es seguir jugando, pero no cualquier clase de juego, me propone que consiga una paloma blanca y que con su propia sangre la pinte de rojo, el objetivo es que ésta no muera, y que siga volando libre por el aire. Ñoño y la Chilindrina se quedaron con cara de sorpresa pero a la vez incrédulos. Ñoño se echó a reír, después les dijo, era un simple vagabundo, ellos inventan cualquier tipo de historia para llamar la atención de las personas, como si no lo supieras, chavito. El Chavo lo tomó del hombro y le dijo, después se puso a llorar suplicándole al taxista que le ayudara. Créeme, Ñoño, esto era muy extraño. En eso sonó un trueno muy fuerte, tanto que espantó a los tres e incluso dejaron el tema de lado debido a que empezó a llover más fuerte. Don Ramón apagó su cigarro y les dijo acercándose. Niños, lo más probable es que se queden a dormir aquí, ya que parece que no dejará de llover, en la bodega hay cobijas y almohadas, así que vayan escogiendo, además tengo que decirles que uno de ustedes se va a quedar a dormir en el piso. Los tres fueron a la bodega a agarrar las cobijas y almohadas, mientras Don Ramón seguía mirando por la ventana, en eso dijo desconcertado, ¿qué carajo está haciendo Kiko? Rápidamente los chicos se acercaron y quedaron con cara de confundidos. Después de varios segundos mirándolo, Ñoño dijo, porque Kiko está afuera y odia la lluvia. La Chilindrina dijo, además parece estar jugando con alguien. Extrañamente Kiko estaba en medio del patio platicando solo, en primera instancia parecía estar sonámbulo hasta que pasó lo siguiente. Kiko volteó a verlos rápidamente dejando ver unos ojos blancos y al instante salió corriendo como un perro a su casa. Unos movimientos tan extremadamente rápidos que no era normal lo que estaba pasando. Don Ramón estaba completamente sorprendido por lo que había pasado, estaba a punto de salir a preguntarle a Kiko qué le estaba pasando o por qué actuaba de esa manera, pero la lluvia era cada vez más intensa. Ñoño no pudo contenerse y soltó una carcajada sin igual mientras los demás lo miraban algo enojados. En ese preciso momento se fue la luz dejando todo a oscuras, la Chilindrina pegó un grito que los asustó, después Don Ramón le dijo, espérenme poquito, voy a la cocina por una vela. El ambiente comenzaba a tornarse incómodo y aterrador, después de unos minutos Don Ramón encendió la vela dejando ver un poco la sala de la casa, rápidamente todos se reunieron en la mesa y se sentaron. Comenzaron a platicar pero con susurros ya que les empezó a dar miedo la situación, en eso el Chavo se animó a hablar y les dijo, deberíamos irnos a dormir de una vez ya que está a gusto el clima y no tenemos nada que hacer, en eso la Chilindrina mira a la ventana y empezó a tornar poco a poco una cara de miedo intenso, después se echó a correr para esconderse detrás de Don Ramón. Todos miraron lentamente hacia la ventana, y Don Ramón se levantó de inmediato de la mesa. Era Kiko observándolos detrás del vidrio de la ventana, pero cuando Don Ramón se levantó, Kiko se echó a correr a toda velocidad. La Chilindrina intervino y les dijo, oigan, no creo que eso sea Kiko, ¿y si es un demonio o algo por el estilo? Don Ramón se le quedó viendo por unos segundos mientras pensaba, después le dijo, algo anda mal, hija, podrías tener razón. Después pasamos a otra escena donde ya todo era diferente, había amanecido y la lluvia se había detenido. Los pajaritos cantaban tan hermoso como si nada hubiese pasado en la noche. Don Ramón estaba barriendo afuera de su casa, mientras que los niños apenas estaban despertando. Cuando Don Ramón terminó de barrer tomó la decisión de mirar por la ventana de la casa de Doña Florinda de manera sigilosa. Entre las dos cortinas había un espacio donde se podía ver lo de adentro, pero no había nadie y no se escuchaba nada. Don Ramón se quedó un poco confundido pero después se dio cuenta de que aún era muy temprano como para que estuvieran despiertos ya que era un sábado a las 8 de la mañana. El Chavo y Ñoño salieron de la casa de Don Ramón platicando sobre lo que había pasado en la noche.
Mientras ñoño se rascaba el trasero, el chavo le decía, ese bastardo de Kiko a veces hace cosas que no entiendo y me provocan algo de miedo sinceramente, sabemos que suele hacer estupideces pero esta vez se pasó de la raya. Don Ramón se dirigió corriendo hacia ellos y les dijo, miren lo que me encontré en el suelo, es bastante extraño ya que no es de animal, y si lo fuera también sería raro ya que, como bien sabemos en esta vecindad no están permitidos los animales. Lo que Don Ramón les estaba enseñando era una muela con un poco de sangre fresca. El chavo la agarró y la olió, después les dijo, huele a hígado podrido, ¿no será que esto tendrá que ver con lo que estaba haciendo Kiko ayer? Se quedaron pensando por un momento, en eso la Chilindrina sale llorando de la casa de Don Ramón y de inmediato fueron con ella para preguntarle qué le pasaba. ¿Qué te pasa, hija?, le dijo Don Ramón. La Chilindrina entre lágrimas y con tartamudeo le dijo, es Kiko, Kiko está hablando solo en la bodega y me dio mucho miedo, le pregunté qué estaba haciendo y volteó a verme muy enojado. Don Ramón entró rápidamente a la casa y vio a Kiko sentado en el sillón, después le dijo, Kikin, ¿cómo carajo entraste a la casa si en todo momento la puerta estaba cerrada con seguro? Después Kiko le dijo, no se preocupe don Ramoncito, lo que pasa es que mi amigo dijo que tenía unas llaves y que podría abrir la puerta. Don Ramón volteó a todos lados y le preguntó, ¿quién? ¿Cuál amigo Kiko? No hay nadie aquí. Después Don Ramón volvió a mirar a Kiko pero esta vez ya no estaba, había desaparecido. Después Don Ramón salió corriendo de la casa desconcertado y preguntándoles con angustia a los niños que si habían visto a Kiko salir de la casa, los niños dijeron que no han visto a nadie en el patio, en ese momento empezaron a escuchar un ruido muy extraño, de inmediato todos voltearon a donde el ruido estaba sonando, la azotea de la casa de Doña Florinda. Era Kiko bailando de manera turbia, pero lo más extraño era que mientras se movía se escuchaban crujidos como de huesos rompiéndose. Todos pusieron cara de aterrados y por obvias razones, pero en ese mismo momento se escuchó que abrieron con fuerza la puerta de la entrada, era el señor Barriga, se quedó parado un segundo para verlos y después les preguntó que qué estaban haciendo y por qué estaban tan asustados. Tanto Don Ramón como los niños no respondieron y voltearon nuevamente a la azotea donde estaba Kiko pero como se suponía, ya no estaba. El señor Barrigas se acercó a ellos mientras observaba el alrededor, ñoño fue corriendo hacia él y le dijo, papá no lo vas a creer pero Kiko está actuando como el señor de la esquina que se inyecta no sé qué. Sin decir nada el señor Barriga se dirigió a la casa de Doña Florinda y tocó la puerta casi con todas sus fuerzas, no tuvo que esperar tanto ya que Kiko le abrió a los pocos segundos, parecía que se acababa de despertar porque estaba bostezando y además estaba algo hinchado de la cara. ¿Qué pasó señor Barriga?, le dijo Kiko. ¿Cómo que qué pasó bastardo del mal? Mira nada más cómo tienes a mi hijo y los demás, todos espantados por tus payasadas. Kiko enderezó su postura y le dijo, no lo creo posible mi estimado, y le cerró la puerta en toda la cara, incluso le alcanzó a golpear la nariz y le empezó a sangrar al pobre señor Barriga. Don Ramón se acercó corriendo hacia la escena para ayudar al señor Barriga y después empezó a tocar la ventana con fuerza, abre Kiko, en este mismo momento, no te quieras pasar de listo. En eso la escena pasa a los niños y el chavo les dice, ¿por qué no hay nadie en la vecindad? ¿Qué está pasando? Esto está mal. Don Ramón se asomó por la ventana y empezó a decir, ¿qué carajo pasa con Kiko? Está hablando solo. La escena cambia y ahora es de noche. Don Ramón se encontraba esta vez solo en su casa porque la Chilindrina se quedó a dormir en la casa de Popis. Don Ramón estaba caminando de un lado a otro pensando en todo lo que había estado pasando y constantemente se asomaba por la ventana para estar al tanto de las circunstancias de afuera pero todo parecía estar tranquilo. Como hacía mucho calor decidió abrir la ventana para que entrara el aire y después de servirse un vaso con leche se acostó en el sillón para dormir. La pantalla se pone en negro y pasamos directamente a la madrugada. Don Ramón ya estaba dormido y el aire soplaba tanto que las cortinas de la ventana se movían bastante, en ese momento algo entraba lentamente por la ventana, con movimientos muy cuidadosos. Don Ramón se levantó espantado pero no se alcanzaba a ver mucho por la oscuridad, pero se escuchaba como alguien estaba en la cocina, moviendo los trastes y abriendo la puerta del refrigerador, al parecer la cosa esa que se metió estaba hambrienta. Don Ramón no se la pensó dos veces y se levantó para prender la luz. Para su sorpresa era el chavo. Don Ramón no hizo mucho escándalo y le preguntó tranquilamente, chavo ¿qué carajo estás haciendo? Me asustaste pensé que era Kiko. El chavo volteó a verlo lentamente mientras comía un pedazo de pan, después le contestó, perdón don Ramón pero me moría de hambre, vi la ventana abierta y aproveché la oportunidad.
Don Ramón se enojó y le dijo, aproveché la oportunidad, no vuelvas a hacer eso, chavo, que no te he enseñado a tener educación. El chavo bajó la mirada y después de unos segundos le dijo, la verdad no tenía tanta hambre, me metí porque Kiko otra vez está haciendo cosas raras en su casa y mejor me vine para acá. Don Ramón salió de la casa y se dirigió a la casa de doña Florinda para asomarse por la ventana. Kiko estaba hablando solo en el sillón, pero lo espeluznante es que se reía a carcajadas, como si realmente alguien estuviera ahí. Don Ramón se fue alejando poco a poco de la escena y entró a su casa confundido por todo lo que estaba pasando, tanto en la noche anterior como en esa. Cerró la puerta de su casa y se recargó en esta, después vio que también el chavo estaba hablando solo en el sillón, tenía los ojos en blanco y también se reía a carcajadas. Don Ramón todo asustado salió de la casa, caminando de espaldas mientras miraba la entrada de su casa. De repente se escuchó que Kiko abrió la puerta de su casa con fuerza, en ese momento el chavo también salió. Lo que hizo Don Ramón fue irse corriendo para la salida de la vecindad, pero mientras más se acercaba logró percibir una silueta en la oscuridad, era Ñoño con una sonrisa de oreja a oreja. La escena cambia, ahora es de día y todo parece normal, hasta que la cámara enfoca con un zoom el cadáver lleno de sangre de Don Ramón. El zoom se detuvo en su cara y en eso llegó una paloma roja llena de sangre a comerse uno de los ojos de Don Ramón.